Buenas noches, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar sobre el libro de Proverbios y los expositores somos los siguientes: Carola López Peña, Kevin Morales Rincón, Luz Elena Mora Campo y David Cuellar. Para iniciar la presentación de este libro es importante que veamos algunas ideas introductorias. La primera es que los proverbios han sido usados por muchas naciones y generaciones a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. En muchos lugares se le conocen como refranes. Francis Bacon precisamente planteaba que se descubre el ingenio y el espíritu de una nación a través de sus proverbios. En este sentido, los refranes hebreos señalan la singularidad de Israel antiguo, planteando su premisa en el Proverbio capítulo 1, versículo número 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Muchos de los proverbios tienen un sentido religioso. Por eso, muchos sabios plantean que la parte más secular de la Biblia se encuentra entre el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares, porque estos relatan y plantean las ideas que tienen las personas de acuerdo con su experiencia para que otras personas puedan direccionar su caminar diario. Y finalmente, muchos de los proverbios de la Biblia forman parte del habla popular en Europa, en América Latina y otras áreas del hemisferio occidental. Aunque no se repita al pie de la letra estos dichos, estos proverbios, muchos mantienen la idea que la palabra de Dios, en este caso el libro de Proverbios, enseña. Continuamos entonces hablando del carácter de los proverbios. El diccionario de la Real Academia Española plantea que un proverbio es una máxima expresada en pocas palabras y de uso popular. Como su nombre lo indica, su definición es una expresión muy corta, pero que tiene un significado bastante profundo. En Isaías capítulo 14, y versículo número 4, está el proverbio o la sátira que el pueblo de Israel plantea frente al rey de Babilonia cuando indicaba que qué ha pasado con ese reino, con ese esplendor que ellos habían mostrado. Por lo tanto, es importante considerar que el proverbio típico es anónimo, tradicional y epigramático, es decir, que en su interior contempla una burla, contempla un ingenio que es característica de este tipo de producción literaria. Continuamos planteando ahora los propósitos y enseñanza de los proverbios. Entonces es importante tener en cuenta que los proverbios se utilizan para ilustrar una declaración, pero esencialmente en el libro de proverbios, en el libro de la Biblia, tienen un fin docente, por lo tanto buscan enseñar la sabiduría práctica a la gente. Precisamente el prólogo del libro de Proverbios nos plantea los siguientes objetivos. Primero, comunicar sabiduría e instrucción. Segundo, ayudar a comprender palabras llenas de sentido. Tercero, adquirir instrucción, prudencia, justicia, rectitud y equilibrio. Cuarto, hacer sagaces a los jóvenes inexpertos. Y cinco, darles conocimiento y reflexión. Por lo tanto, estos proverbios buscan que las personas tengan en su corazón, en su mente a Dios y a través de ellos adquieran la sabiduría. Por lo contrario, aquellas personas que no se acercan al conocimiento de Dios a través de esta manera, pues buscan el libertinaje y esto los va a llevar una vida totalmente distinta a lo que Dios plantea. Continúo hablando entonces ahora de los autores que se mencionan en el libro de Proverbios. El primer autor que se tiene en cuenta es Salomón, a quien se le atribuye la escritura del capítulo número 1 al capítulo número 22, versículo número 16. Aunque en la primera parte hay una pequeña discrepancia por algunos autores con respecto a su autoría, ya que por ejemplo, del capítulo número 5, versículo 1 al 21, 6, 20 y 7 del 1 al 22, hay algunas recomendaciones de un padre a su hijo para que huya de las malas compañías, incluso de la mujer ajena. Y pues todos sabemos que la actitud y el comportamiento del rey Salomón no fue direccionada a esta línea o a este patrón de recomendamiento que le estaba dando a su hijo en lo que planteaba la escritura. Sin embargo, hay otros autores que plantean que realmente fue quien dio este tipo de directrices teniendo en cuenta todo lo que ha vivido y pues de acuerdo a esa experiencia ya estaba escribiendo algo que quizás él no había tenido en cuenta. Otro segundo escritor son otros sabios, planteados en Proverbios capítulo 22 y 17 y también mencionado en el capítulo 24 y el versículo número 23. Entonces otros sabios son planteados que escribieron estos proverbios en estos capítulos. Sin embargo, hay también una discusión que algunos plantean que estos fueron tomados de un original egipcio. Este original egipcio fluctúa entre el siglo X y el siglo VI, llamado Amenenope. Sin embargo, los mismos egipciólogos destacan que la situación podía haberse dado de manera distinta, contraria, es decir, que esos proverbios egipcios fueron tomados de un original hebreo. Un tercer grupo de escritores son los escribas copistas de la corte de Ezequías, rey de Judá, del capítulo 25 al capítulo número 29. Una compilación que demostraría la existencia de este cuerpo de textos, más o menos fueron escritos entre el año 726 al 715. Otro autor mencionado en el libro de Proverbios capítulo número 30 es Agur, un ismaelita
que pudo haber sido como Jod y Balaán, que realmente no eran de Israel, era un ismaelita, pero que conocía perfectamente a Dios. Y el capítulo 31, escrito por Lemuel, también con una característica similar al autor anterior. Los proverbios son presentados de distintas formas. La primera es la forma que señala una identidad, una equivalencia. Jueces capítulo 8, 21 nos plantea un ejemplo en Gálatas 6, 7, donde dice que todo lo que el hombre sembrar, esto también segará, que también está mencionados en el libro de Proverbios. La segunda forma en que se presentan los proverbios es en forma de contraste o paradoja. En Proverbios 25:15 habla de eso: la lengua blanda quebranta los huesos, presentando un contraste, una paradoja en una situación específica. Otra tercera forma es la forma de similitud o analogía. Entonces, a mí personalmente me llama mucho la atención el Proverbio 25:25, cuando dice: como el agua fría al alma sedienta, así son las nuevas de las tierras lejanas, mostrando una analogía, una comparación entre dos elementos. Hay otras formas, el número 4, la forma que hace hincapié en lo que es contrario al buen orden. Proverbio 26:14 habla de eso: como la puerta gira sobre sus quicios, así es el perezoso se vuelve en su cama. Un comportamiento absurdo, un comportamiento inapropiado. Número 5, la forma que clasifica y caracteriza a personas, acciones y situaciones. Tenemos el Proverbio 13:1, el burlador no escucha reprensiones. O la de la mujer que dice: gotera continua son las contiendas de la mujer, Proverbios 19:13. Y hay otra forma, la forma de valor relativo o prioridad, que tiene que ver con una proporción de un elemento central. Dentro de este grupo también entonces encontramos la forma habla de las consecuencias del carácter y la conducta humana. Proverbios 15:13 dice: el corazón alegre como sea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu abate. Entonces, esas son las formas en las que se pueden presentar los proverbios. Ahora voy a mencionar entonces las doctrinas. Es un libro de consejo, pero un libro que resalta las doctrinas. Entre ellos encontramos el monoteísmo, la soberanía de Dios, la omnisciencia de Dios, Dios como creador, la moralidad y la ética, la teología práctica, la recompensa y la retribución de Dios hacia las buenas acciones, y la sabiduría como un atributo que deriva específicamente de Dios. Esos son los temas doctrinales especialmente que se mencionan dentro del libro de Proverbios. Bueno, y para concluir esta primera parte de la exposición, vamos a proyectarles aquí un pequeño bosquejo de lo que es el libro de Proverbios. Entonces, encontramos primero la introducción, después la parte A, donde las recomendaciones de un sabio. Hay exhortaciones, advertencias, beneficios que ofrece la sabiduría, advertencias contra la imprudencia, discurso de la sabiduría y contraste entre la sabiduría y la necedad. En la parte número B encontramos la gran lección salomónica, planteado a través de 7 puntos. El punto C, la colección de los sabios. El punto D, más dichos de los sabios. El punto E, segunda colección salomónica. Punto F, dichos de Agur. Punto G, dichos del rey. Y finalmente el apéndice, donde está el elogio a la mujer ejemplar. Consejos de los sabios. Para entender un poco más el libro de los proverbios, veamos este bosquejo. Comienza con una introducción, Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Termina con un apéndice, elogio a la mujer ejemplar, Proverbios capítulo 31, versículo 16 al 37. Tiene 7 puntos, de esos 7 puntos hay varios subpuntos, como pueden ver en la imagen en el bosquejo. Proverbios fue escrito para educar a los faltos de experiencia, en conocimiento y conducta, y aumentar la sabiduría de los sabios. El método de enseñanza es mediante proverbios, enigmas, figuras, parábolas y cuadros vividos, y es semejante al método que empleaba Jesús. Estas colecciones de poemas y máximas tienen el propósito de enseñar cómo hay que comportarse en toda circunstancia de la vida. El lema es: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor reverencial de Dios es casi un sinónimo de la piedad para con el Señor. En la introducción, el autor presenta el título, propósito y lema del libro. Recomendaciones de un sabio. Va del capítulo 1, versículo 8, al capítulo 9, versículo 18. Y encontramos un primer punto que se trata de las exhortaciones y advertencias a la juventud. Y en esta sección se divide en 2 temas: una amonestación en contra de las malas compañías y el llamamiento y advertencia de la sabiduría. El segundo punto habla de los beneficios que ofrece la sabiduría. El capítulo 2 al capítulo 4 encontramos cómo se desarrolla este segundo punto: cómo obtener la sabiduría. Procede de Dios, pero uno se dispone a ella estando abierto a las enseñanzas del sabio.
y buscándola también diligentemente como si fuera plata. ¿Cuáles son las bendiciones de obtenerla? Lleva al conocimiento de Dios, a la sabiduría misma, a la protección divina, al entendimiento del buen camino, a la liberación de los hombres malos y de las mujeres malas, y la felicidad de heredar la tierra. Dentro de esas recompensas para los que hayan la sabiduría, encontramos de que trae larga vida, aceptación de parte de Dios y los hombres, una vida liberada de obstáculos y tentaciones, salud y prosperidad. Y vemos como el maestro testifica que recibió las enseñanzas de su padre. Vemos también, uno debe tener la misma resolución inamovible para evitar el camino de los impíos. También encontramos que la búsqueda del camino del justo y la abstinencia de toda especie del mal implica lo que se escucha, lo que se recuerda, lo que está en el corazón, lo que se ve y lo que se elige hacer. Implica un compromiso total con Dios. Advertencias contra la imprudencia. Va del capítulo 5 al 7. En el capítulo 5 encontramos sobre el adulterio, que el entendimiento y discreción guardan al hombre de caer con la mujer adúltera que lo descarriará. En el capítulo 6 encontramos sobre la fianza, que advierte contra la imprudencia de servir apresuradamente como fiador por su prójimo. Encontramos también la pereza, que se toma como ilustración la hormiga, para avergonzar al perezoso y estimularlo a trabajar. También encontramos sobre el malo, que el hombre perverso, mentiroso, insincero, fraguando planes de maldad, a su tiempo caerá abatido como consecuencia de su pecado. También encontramos sobre la mujer disoluta, que en esta sección retoma el tema del adulterio que había quedado interrumpido en Proverbios capítulo 5 versículo 23. El marido ofendido, al descubrir la unión irregular, llegará a ser un adversario formidable del amante de su esposa. 4. Discurso de la sabiduría. En el capítulo 8 encontramos específicamente en el versículo 22 al 31 una de las afirmaciones más espectacular de Proverbios acerca de la sabiduría. Fue creada antes de toda criatura y desempeñó un papel en la creación. Y los cristianos a menudo la han identificado con el verbo del Nuevo Testamento. Pero surge una pregunta: ¿es la sabiduría de este pasaje una hipostasis distinta de Jehová, el verbo preencarnado? Aunque parece que sí, es mejor reconocer la figura es un artificio poético, una personificación de un atributo de Dios y no la segunda persona de la Trinidad. Dios fue el que poseía la sabiduría en el principio y la usó para moldear y organizar el universo en su forma final. La sabiduría personificada no afirma que creará el universo, sino dice simplemente allí estaba yo. Número 5. Contraste entre la sabiduría y la necedad. En el capítulo 9 vemos que está compuesto por 3 estrofas de 6 versos cada una. La primera estrofa y la última presentan un contraste entre la sabiduría y la necedad. Ambas invitan a los simples, que son los más necesitados, a un festín. La sabiduría les ofrece la vida y la necedad la muerte. Segundo punto, la gran colección salomónica. Llegamos en esta parte a los proverbios atribuidos a Salomón. Probablemente los 375 refranes en esta sección fueron seleccionados de los 3000 asignados al sabio. Varios proverbios de esta colección se repiten en los capítulos 25 al 29. Ahora comienza una instrucción práctica que abarca todos los aspectos de la vida: el justo y el impío, el temor de Jehová prolonga los días, los malos y los rectos, el que reparte, instrucción y una serie de dichos sabios. Por ejemplo, el recto y el malo, que la mujer sabia edifica su casa, ella es una fuente de fuerza y un ejemplo de diligencia a su familia. El rico y el pobre, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. También encontramos sobre la lengua del sabio, la recompensa del corazón contento, la instrucción en la sabiduría, y también encontramos un punto importante que es proverbios relativos a la vida y a la conducta. Colección de los sabios. Se llama primer apéndice a los proverbios de Salomón, aunque los temas que se presentan y el punto de vista de los escritores de esta sección no son diferentes de los del anterior. El estilo es más parecido al de los capítulos del 1 al 9. Tiene párrafos y poemas didácticos más largos que los de la primera colección de Salomón. Y encontramos advertencias y exhortaciones, donde las máximas de la sección advierten contra opresión de los pobres, indefensos, enojos
sirviendo como fiador o aval, pero por otra parte exhortan diligencia en el trabajo. También encontramos más consejos de los sabios. En esta sección los sabios animan a sus discípulos a buscar sabiduría, advierten contra violencia, orgullo y complots, indiferencias a las desgracias ajenas, injusticias. Más dichos de los sabios. Parece que esta sección es un apéndice a la tercera colección de dichos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 24 versículo 23 habla sobre hacer distinción de personas en el juicio no es bueno. Tanto la ley de Moisés como los escritos de los profetas condenan la discriminación en los tribunales, y Proverbios capítulo 24 versículo 27 prepara tus labores fuera y edifica tu casa después. Suele interpretarse como consejo de prepararse esmeradamente para el matrimonio. Segunda colección salomónica, va del capítulo 25 al 29. El versículo 1 del capítulo 25 es una nota histórica, ya que indica que esos proverbios fueron recopilados por gente al servicio del rey Ezequías. No hay razón para dudar lo que se afirma. Bajo Ezequías, Israel volvió a Dios, volvió a su antigua religión. El rey reformador reparó el templo, reinició los sacrificios, restauró la música sagrada, y no es de extrañarse que volviera el interés de los escribas en la sabiduría clásica de Salomón. Se puede dividir esta colección en dos partes: la sección comparativa, porque está marcado por el uso de comparaciones y prohibiciones, y también la sección real, que presenta temas sobre los pobres, la justicia y el rey. También podemos encontrar lecciones morales, como consejos referentes al rey, pleitos imprudentes, el uso apropiado de la lengua, comparaciones instructivas, 4 personajes indeseables. El proverbista emplea imágenes concretas para describir los males del necio, de perezosos, de entrometidos, de chismosos, de lisonjeros, y también acá podemos en esta colección salomónica encontrar proverbios sobre asuntos diversos. Dichos de Agur, capítulo 30. El capítulo 30 y 31 sirven como apéndices al libro de Proverbios. Es probable que Agur no fuera israelita, sino un sabio gentil, como Etán, el Ezraíta y Emán. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 31. También sería un prosélito a la religión hebrea, pues habla acerca de la palabra de Dios. El vocablo hebreo en el título del poema que traduce profecía también puede ser Masa, una tribu ismaelita del norte de Arabia. En Génesis capítulo 25 versículo 14. Los sabios de aquella región eran famosos en todo el mundo antiguo. Se cree que Itiel y Ucal eran sus discípulos. En este capítulo se encuentra una serie de proverbios numéricos. Son muy diferentes a los del resto del libro. El escritor pone los objetos que describen grupos en 2, 3 o 4 en manera similar a las expresiones que se hallan en Job capítulo 5 versículo 19, Salmo capítulo 62 versículo 11 y Amós capítulo 1 versículo 11. Toda palabra de Dios es limpia, no faltes a sus palabras. Es obvio que Agur tenía acceso a los escritos sagrados de los hebreos, al igual que Moisés. Dichos del rey Lemuel, capítulo 31, versículos del 1 al 9. El rey Lemuel es una figura tan misteriosa como la del sabio Agur. Como Lemuel probablemente no era un israelita, sino un ismaelita, rey de Masa, si la palabra traducida profecía significa Masa. Su nombre quiere decir pertenece a Dios, el cual indica que su madre era una mujer piadosa. Esta sección tan breve consiste en las enseñanzas de la madre a su hijo real. Ella le aconsejó a no malgastar sus fuerzas con las mujeres como hizo Salomón, no beber vino porque el ebrio olvida la ley y pervierte el derecho de los afligidos, y defender la causa del pobre y del menesteroso. Por otra parte, recomienda dar bebidas fuertes a los moribundos y deprimidos a fin de que no se acuerden ya de su desgracia. Finalmente, termina el libro con un apéndice: elogio a la mujer ejemplar. Proverbios capítulo 31, versículo 16 al 31. El epílogo es un poema acróstico que elogia a la esposa virtuosa o de carácter ejemplar. Corresponde al prólogo de Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Por cuanto describe a la mujer que teme a Jehová, por poco tal esposa es la personificación de la sabiduría. Al igual que la sabiduría, ella vale más que piedras preciosas, y aquel que la encuentra halla el bien y alcanza el favor de Jehová. Alguien ha comentado sobre este poema que concluye con este encantador poema acróstico acerca de la mujer ideal, responsable, capaz, laboriosa y completamente confiable.
No solo su marido, familia y hogar depende de su provisión y previsión en cuanto a necesidades físicas, sino que también su influencia va más allá de este círculo inmediato para llegar a la sociedad en general. ¿Dónde está su secreto? En ese mismo temor a Jehová, en el que tiene sus raíces toda verdadera sabiduría. Temas importantes de Proverbios. Los proverbios contienen instrucciones sobre varios temas para guiar en la vida diaria. Hay algunas enseñanzas en este libro que no se aplican al hombre moderno, pero la gran mayoría sí son tan prácticas ahora como antes. Uno de los temas importantes de Proverbios es la sabiduría. El escritor emplea varios términos que pueden ayudarnos a definir lo que es la esencia de la sabiduría. Uno de estos términos es doctrina, que es mejor traducido instrucción y disciplina. Habla de algo que se adquiere esforzándose, lo que es tanto una cualidad de carácter moral como un conocimiento intelectual. No se obtiene por solo estudiar, sino esencialmente por hacerse discípulo. Conocer razones prudentes. La idea prominente de estas palabras es entendimiento, percepción o discernimiento. Otro término es prudencia. Se refiere a perspicacia, buen sentido o sabiduría práctica. Esta forma de sabiduría tiene que ver con el ejercicio de justicia, juicio y equidad. Sagacidad, cordura, discreción, reflexión. Esta clase de sagacidad capacita a la persona para prever situaciones y hacer planes para solucionar problemas. Puede ser usada para el bien o el mal. Otro término es saber, que en hebreo es da'at, que significa conocimiento, aprendizaje. La palabra da'at no enfatiza tanto una mente con grandes conocimientos, sino el conocimiento de la verdad y de Dios mismo. La sabiduría en general se refiere a la capacidad de entender las enseñanzas del libro de Proverbios y ponerlas en práctica toda la vida, a las relaciones humanas, hogar, trabajo, justicia, actitudes, reacciones, decisiones y pensamientos. ¿Cómo obtener la sabiduría? El escritor invita a todo el mundo a venir al banquete de la sabiduría, a los jóvenes, los ingenuos, los sabios, incluso a los necios. Capítulo 9, versículo del 1 al 6. Aunque es gratuita, no es para desperdiciarla, es para los que caminan rectamente. Por otra parte, la sabiduría es una dádiva de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos. Capítulo 2, versículo del 6 al 7. Sin embargo, el hombre tiene que hacer su parte. Debe hacerse un discípulo de la sabiduría, buscándola como si fuera plata, escuchando atentamente la instrucción y pidiendo su ayuda. El primer paso para encontrar la sabiduría es la conversión, el apartarse del mal. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Capítulo 1, versículo 7. Pero también es volver a la luz, a Dios mismo. Luego requiere hambre y sed continuas para progresar en entendimiento y práctica. No es para la persona que piensa que ya ha alcanzado el éxito. Otro tema importante es acerca de los personajes de Proverbios. El insensato. En Proverbios, el insensato y el sabio aparecen a menudo contrapuestos. Se presenta este personaje con varios nombres: el ingenuo o simple, el necio tosco y el escarnecedor. A veces los términos son intercambiables, pero nos conviene distinguir sus roles respectivos. Un término es el ingenuo. Este vocablo se forma de un verbo que significa engañar o seducir, de manera que el ingenuo es una persona crédula y fácilmente engañado y manejado. En el capítulo 7 es presentado como un hombre sin experiencia y sin rumbo. Otro término usado es el necio o insensato. Es la persona que no busca pacientemente la sabiduría, pues siempre piensa en otras cosas. Aunque el necio imagina que quiere aprender la sabiduría, no tiene ni la disposición ni el entendimiento para hacerlo. Capítulo 17, versículo 16. La raíz de su problema no es mental, sino espiritual. A él le gusta su necedad y la repite, como perro que vuelve a su vómito. Capítulo 26, versículo 11. La causa verdadera de su problema es que rechaza el temor de Jehová. Capítulo 1, versículo 29.
Otro término usado es el necio tosco. Se refiere al necio cuya mente está cerrada, por lo menos cerrado a Dios, como el Nabal del Salmo 14, versículo 1. No se le puede hablar porque ha rechazado el primer principio de sabiduría, el temor de Jehová. El escarnecedor. El daño que hace este personaje no es el mal no intencional del necio corriente, sino que pone en tela de juicio los valores morales y espirituales o burlarse de los que los practican. Él fomenta la contienda y el pleito. Capítulo 22, versículo 10. El escarnecedor resiste toda corrección, y esta actitud le impide hacer cualquier esfuerzo para obtener la sabiduría. Otro personaje en el libro de Proverbios es el perezoso. El proverbista presenta un cuadro vivido del perezoso. Es un dormilón apegado a la cama. Se mueve pero no desocupa su lugar. Para aplacar su conciencia acerca de no salir de la casa para trabajar, se dice a sí mismo: hay un león en el camino. Capítulo 26, versículo 13. Otro personaje de Proverbios es el buen amigo. El término hebreo rea, traducido amigo, significa realmente el prójimo. Se refiere a veces al vecino o a aquel con quien el israelita tiene comunión. Por otra parte, Proverbios reconoce que hay personas que son muy amigos y que más valen pocos de estos que muchos conocidos. Hay cualidades de un buen amigo, entre ellas está la fidelidad. Proverbios menciona amigos por interés, pero amigos hay más unidos que un hermano. Capítulo 18, versículo 24. Y el amigo que en todo tiempo ama y es como un hermano en tiempo de angustia. Capítulo 17, versículo 17. Otra cualidad es la franqueza y sinceridad. Leales son las heridas que causa el que ama. En el capítulo 27 se presenta la consejería y comunión entre amigos, y como resultado es fortalecer el uno al otro. Capítulo 27, versículo 9. Como Jonatán reconfortó en Dios a su amigo David. Otra cualidad es consideración. El amigo no debe ponerse alegre cuando su prójimo está afligido, ni hacer bromas crueles. Capítulo 26, versículos 18 y 19. Tampoco debe abusar de la hospitalidad de su amigo. Otro tema muy importante es la familia. Los mismos problemas de familia que describe el proverbista se repiten en la sociedad moderna. Maridos infieles, esposas que regañan a sus cónyuges, hijos que no respetan a sus padres y se desvían del camino. Proverbios presenta un concepto elevado de la familia. El proverbista exhorta al marido que no solo debe ser fiel, sino también debe alegrarse con la mujer de su juventud y recrearse siempre en su amor. Capítulo 5, versículos 18 y 19. El matrimonio es un pacto de su Dios y la separación es abandonar al compañero de su juventud, por lo cual se desliza hacia la muerte. Para el marido de Proverbios, su cónyuge tiene gran importancia. El que encuentra esposa, encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La buena esposa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en sus huesos. Capítulo 12, versículo 4. Los dos cónyuges comparten la tarea de educar a sus hijos y deben hablarles con una sola voz. La estabilidad del hogar depende mucho de la sabiduría constructiva de la esposa. Es la responsabilidad de los padres enseñar bien a sus hijos desde temprana edad. Capítulo 22, versículo 6. Le toca tanto a la madre como al padre llevarlo a cabo. Capítulo 6, versículo 20. El propósito de la instrucción es la transformación interior del corazón. La disciplina es un factor importante en la educación de los hijos. Uno de los refranes mejor conocidos es: el que no aplica el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama lo corrige a tiempo. Capítulo 13, versículo 24. El proverbista advierte a los padres que no deben castigar al hijo cuando están enojados. Capítulo 19, versículo 18 y 19. Proverbios exalta la necesidad de enseñar a los hijos con ternura y con un motivo constructivo. Capítulo 4, versículo 3 y 4. Otro tema importante del libro de Proverbios es la excelencia del dominio propio. Aquí encontramos dos puntos para resaltar y el primero es el autodominio en general. Proverbios enseña que el dominio propio es necesario en todo aspecto de la vida.
en las palabras, en el descanso, en la mesa, aún en el momento de tomar bebidas fuertes y en la ira. Si esperamos vivir de modo más noble posible y prestar el mayor servicio a la humanidad, es preciso que aprendamos a dominar nuestro temperamento, nuestras emociones, nuestra lengua y nuestros propios apetitos y pasiones. Recordemos que el dominio propio es la capacidad dada por Dios para gobernar los propios impulsos, deseos y emociones. En el segundo punto encontramos el control de la ira. Dios nos dio la capacidad de enojarnos contra el mal, de defendernos de él y de actuar para corregirlo. Encontramos en las Escrituras en general que condenan la ira. Y no hay otro mejor libro de un cuadro más gráfico y completo de la naturaleza y las consecuencias funestas de esta emoción que habla el libro de Proverbios. El hombre que fácilmente pierde la paciencia es enemigo más grande de sí mismo. Dice Proverbios 19:19, el que se deja arrebatar por ira llevará el castigo, y si usa violencia añadirá nuevos males. Recordemos cuando el mismo Jesús se indignó con los fariseos a causa de la dureza de su corazón, y airado en el templo echó fuera a los que profanaban. Decir que Dios es tardo para la ira es insinuar que se enoja. Vemos entonces que Dios mismo manifiesta su gran poder principalmente teniendo misericordia y compasión de los pecadores. Encontramos en este libro de Proverbios el antídoto del espíritu que no quiere perdonar. Es la certeza de que Dios es el Salvador y juez. La contraparte del hombre iracundo es el hombre apacible. Otro tema importante, la lengua y las palabras. Proverbios recalca mucho el poder de las palabras y del habla. Lo que decimos y cómo reaccionamos a lo que otros dicen, sea consejo, reprensión, murmuración o sugerencias tentadoras, delata lo que somos. La lengua es una fuerza incalculable. Se necesita ser sabio para dominarla. Encontramos dos puntos importantes: el poder de las palabras y el uso de la lengua. En el poder de las palabras, Proverbios 18:21 nos regala algo interesante, donde nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Las palabras buenas tienen fuerza para aplacar la ira, para persuadir, para bendecir, para preservar vida, para sanar, para satisfacer. Por otra parte, la lengua mala y las palabras malas tienen poder para hacer subir el furor, para encubrir el odio, para dañar el prójimo, para herir, para destruir amistades, para trastornar la ciudad y para quebrantamiento del espíritu. En el libro de Santiago compara la lengua con un pequeño fuego capaz de incendiar un gran bosque. Ahora miremos el uso de la lengua. Las expresiones concisas, aptas y elegantes, aunque sean de represión, son tan exquisitas como una manzana de oro con figuras de plata. El hablar mucho, sin embargo, revela el carácter del que habla. Por lo tanto, en muchos casos conviene hablar poco porque el silencio es oro. Dios oye las palabras que hablamos. El que habla perversidades será castigado y la lengua perversa será cortada, dice Proverbios 10:31. La Biblia enseña que lo que sale de la boca muestra la condición espiritual de cada persona, pues de una misma fuente no pueden brotar agua dulce y amarga. Para culminar, hablaremos de la riqueza, pobreza y la caridad. El valor de las riquezas. El proverbista nos enseña que no debemos despreciar las riquezas de este mundo. La prosperidad es la recompensa del duro trabajo, diligencia y de la buena administración.
Si las riquezas representaran la bendición de Dios, entonces el creyente puede aceptarlas con la alegría y acción de gracias sin manifestar ningún sentido de culpa por ser rico. A diferencia del dinero ganado con trampa o avaricia, que deja culpa, miedo o estrés, la dádiva divina se disfruta con la paz en el corazón. Proverbios 16:16 dice: más vale el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama vale más que la plata y el oro. Advertencias sobre las riquezas. Proverbios señala que las riquezas pueden ser pasajeras y el buscarlas puede resultar contraproducente en muchos aspectos de la vida. Nos enseña que no nos debemos afanar por ser ricos y debemos ser prudentes. El ser rico puede ser motivo de muchos males, porque puede traer orgullo, puede traer confusión. El hombre rico es sabio en su propia opinión. Confiar en el dinero en vez de confiar en Dios. Termina depositando sus confianzas en otras riquezas y pierde la confianza en Dios. En Proverbios nos menciona la oración del rey Agur, que ora de esta manera: no me des pobreza ni riqueza, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga: ¿quién es Jehová? Y siendo pobre robe y blasfeme contra el nombre de mi Dios. También podemos aprender de la responsabilidad del rico hacia el pobre. Aunque el proverbista menciona a menudo las desventajas de ser pobre, nunca indica que la pobreza es una maldición divina. Dios es el creador tanto del rico como del pobre, y por lo tanto el hombre pudiente no debe despreciar ni oprimir al indigente. La palabra nos enseña que es necesario ser generosos para disfrutar de la bendición de Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. La palabra nos recuerda que el alma generosa será siempre prosperada. Muchas gracias.